Asamblea Nacional notificó sobre la destitución a 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Pleno de la Asamblea Nacional se allana a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley derogatoria al impuesto verde. Tras 9 días de secuestro, menor de 2 años se reencontró con sus padres este jueves. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 15 de agosto de 2019. Saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la tarde de este jueves la Asamblea Nacional entregó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Consejo Nacional Electoral la notificación con la destitución y censura de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. La medida implicará una modificación en el Pleno del Consejo de Participación, pues tras la salida de los 4 funcionarios se deberán principalizar a los vocales suplentes. A José Tuárez le sucederá Juan Javier Dávalos, a Rosa Chalá la reemplazará Francisco Bravo, mientras que a Victoria de Sintonio le sucederá Ivette Estupiñán, actualmente funcionaria del municipio de Quito, y a Walter Gómez lo reemplazará David Rosero. Y precisamente la censura de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, se produjo la noche de este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores acogieron el informe de la Comisión de Fiscalización en el que se acusó a los consejeros de incumplir en sus funciones, de falta de probidad y desacato. Tras 9 horas de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró con 84 votos a Tuárez, Chalá, de Sintonio y Gómez, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión plenaria 617 se instaló pasadas las 10 de la mañana de este miércoles y tras la lectura del informe, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, empezó su defensa. Rechazó la acusación sobre una supuesta falta de probidad al entregar presuntos documentos falsos al Consejo Nacional Electoral Transitorio para su postulación. El CNE, Consejo Nacional Electoral, como órgano de control electoral, procedió a la revisión exhaustiva, resolvió que todo estaba en orden y daban paso a la inscripción. Después se defendió la ahora ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá. Descalza se acercó al atril principal y refutó la prueba que la acusa de un supuesto desacato al incumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la revisión de las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio. No he violado, no he violentado. De Sintonio y Gómez coincidieron con su antecesora criticando las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio y al desaparecido Julio César Trujillo, quien lo presidió. Destituyeron a las autoridades de los organismos de transparencia y control social, con criterios de evaluación subjetivos y discrecionales. Insisto, no se ha presentado ni siquiera, peor aún tramitado, mucho menos resuelto, una acción constitucional por incumplimiento de sentencia. Previo a la intervención de los interpelantes, los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana expusieron un cartel y un monigote en forma de ataúd. El asambleísta Raúl Tello respondió: quienes trapearon con las leyes en este país son los que ahora claman. Ya en la interpelación, Tello sostuvo que los 4 exconsejeros sí incumplieron sus funciones al inobservar la sentencia de la Corte Constitucional. Constituye un hecho además premeditado.
mientras que Fabricio Villamar expuso documentos que revelarían la supuesta adulteración de informes por parte de Tuárez. El interpelado pone en su hoja de vida que fue director administrativo del convento de San Esteban de Salamanca, España, que certifican que nunca lo ha sido. A pesar de que la ley de la función legislativa otorga a los interpelantes 1 hora para la réplica, los exconsejeros se tomaron menos tiempo. Ninguno de ellos respondió a Villamar. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante el debate, los legisladores insistieron en que el informe de la Comisión de Fiscalización recogía las pruebas de cargo y descargo que fueron presentadas a lo largo del procesamiento del juicio político en contra de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. El debate previo a la votación para la censura y destitución de los 4 exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana empezó pasadas las 16 horas. La primera en tomar la palabra fue la asambleísta Yanine Cruz, quien también suscribió la solicitud de juicio político entregado por la coalición legislativa. Si queremos recuperar la confianza de las instituciones públicas, pues los legisladores que entendemos del compromiso con el país, tenemos que pedir la censura y la destitución de estos consejeros. Por su parte, la asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, señaló que los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos el pasado 24 de marzo y que no observa un incumplimiento de funciones en sus 62 días que llevan en el cargo. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento. Pues la Corte Constitucional, así de claro, y todas sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, defendió el informe elaborado por el organismo parlamentario y dio a conocer las causales para llevar a juicio político a Tuárez y compañía. Y la causal número 4 es carecer de probidad notoria. Durante el debate fue evidente el uso de material audiovisual. Los asambleístas Juan Cárdenas y Marcelo Simbaña debatieron sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana. No hay absolutamente ninguna alteración en esa resolución. Se postuló como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, presentando documentos falsos. Luego de 13 intervenciones, el debate concluyó con la censura y destitución de los 4 exconsejeros, quienes se principalizan son Javier Dávalos en reemplazo de Tuárez, David Rosero en vez de Gómez, Ivette Estupiñán en vez de Desintonio y Francisco Bravo, al ser el consejero más votado por los pueblos y nacionalidades, reemplaza a Rosa Chalá. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y tras la censura y destitución de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó el informe sobre el tercer pedido de juicio político que se tramitaba en esta mesa legislativa. Luego del receso legislativo, los procesos de fiscalización continuarán, pues el Consejo de Administración Legislativa deberá calificar 3 pedidos más de juicio político. La Comisión de Fiscalización archivó el informe sobre el tercer juicio político en contra de José Tuárez y Walter Gómez, exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que el miércoles fueron destituidos y censurados por el Pleno de la Asamblea. Walter Gómez, lo que procedía en este caso es el archivo, puesto que el fin último del juicio político es justamente la censura y la destitución, y estos 2 funcionarios ya han sido destituidos, y respetando también lo que manda la Constitución, que nadie puede ser 2 veces juzgado por la misma causa. La presidenta de la comisión recordó que el expediente deberá ser remitido a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. Aclarar que ahí, por ejemplo, con muchísima claridad se dice que es necesario que la Fiscalía General del Estado, por un lado, proceda con algunos procesos de investigación que tienen que llevarse adelante, puesto que habrían indicios de algunos delitos de carácter penal, y por otro lado también se pide que sea la Contraloría General del Estado la que haga una auditoría a todo el proceso de selección, calificación, en este caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en general. Y que ya dependerá de los legisladores el inicio de un juicio político al Consejo Nacional Electoral.
Hay un informe, hay documentos que han sido ingresados y si algún asambleísta por iniciativa decide iniciar un proceso de juicio político, obviamente la comisión lo tramitará. Al regresar del receso legislativo, los procesos de fiscalización continuarán en la Asamblea, pues el Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente la calificación de las solicitudes del juicio político. El primero contra el ministro de Finanzas, recordemos que hubieron 2 iniciativas de juicio político contra él, la una presentada por el asambleísta Raúl Tello, que ya fue retirada, y la otra presentada por el asambleísta Joffre Poma. Luego hay un proceso de juicio político contra el exministro de Cultura y finalmente el último de los procesos que fue ingresado contra la ministra María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización además deberá continuar con el análisis de las publicaciones de los portales Mil Hojas y La Fuente y sobre el caso Arroz Verde. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 92 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró también este miércoles a la exministra de Salud Verónica Espinosa. La reconsideración de la votación que se produjo el pasado martes fue propuesta por la asambleísta Mae Montaño y la misma recibió el respaldo de 89 legisladores. La asambleísta Montaño insistió en que la exfuncionaria incumplió con sus funciones mientras se desempeñó en el cargo de ministra de Salud. Y con el respaldo de 86 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las observaciones que formuló el Ejecutivo en la objeción parcial al proyecto de ley derogatoria al denominado Impuesto Verde. Ahora esta norma debe ser remitida al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. La discusión del informe no vinculante que preparó la Comisión de Desarrollo Económico provocó la intervención de 6 parlamentarios. El ponente del documento, el asambleísta Homero Castanier, subrayó que los textos propuestos en la objeción parcial presidencial aclaraban el alcance del articulado. Las observaciones hechas por el presidente de la República no cambian el espíritu de la ley, no cambian el trabajo que hizo la Asamblea Nacional, no cambian las observaciones que adjuntamos a ese proyecto y que fueron aprobadas por la mayoría de legisladores de este Pleno. Y con esos antecedentes, señor presidente, me permito, en virtud del artículo 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mocionar que nos allanemos a la totalidad de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 propuestos en la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley derogatoria del impuesto ambiental a la contaminación vehicular o impuesto verde, y que finalmente se disponga a la Secretaría General realizar los ajustes de forma para que se envíe inmediatamente al registro oficial para su publicación. Esto no puede esperar más. Entrevista. Y precisamente sobre la aprobación definitiva de la derogatoria del denominado Impuesto Verde, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con Jorge Calero. Jorge Calero, gestor cultural de la ciudad de Quito, estudiante de Derechos Humanos de la Academia Amnistía Internacional, vocero nacional del colectivo ciudadano Fuera Impuesto Verde. Jorge, bienvenido nuevamente a este espacio, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por la recepción de tenernos acá, muy amable. Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión el colectivo Fuera Impuesto Verde se hizo presente en la Asamblea Nacional precisamente para seguir de cerca el debate respecto de este informe sobre el veto que remitió el Ejecutivo a este proyecto de ley. Así es, especialmente en esta fecha, el Grupo Colectivo Ciudadano Fuera Impuesto Verde ha estado presente, como en todas las veces, acá en la Asamblea Nacional, para esta votación final, para la aprobación de que se acabe este impuesto inconstitucional.
Se dijo a lo largo del debate también en su tratamiento al interior de la comisión que precisamente analizó este proyecto de ley, las observaciones del Ejecutivo, más allá de ser de fondo, eran de forma, aclaraban el espíritu de la ley. Decía hoy en la discusión el asambleísta Homero Castanier, no hubo mayor dificultad para finalmente allanarse a la objeción presidencial. Sí, realmente nosotros nos sentimos como colectivo ciudadano bastante agradecidos con la Asamblea Nacional. Han sido de vital importancia para este fin de este robo que hemos sentido, y gracias a la Asamblea Nacional, y volvemos a repetir, estamos acá coordinando, esperando que todas las cosas sigan saliendo para adelante. Así es. Para el colectivo que precisamente ha insistido en que se apruebe esta derogatoria, ¿qué significa justamente la decisión que ha tomado hoy la Asamblea Nacional? Bueno, hemos venido peleando por las deudas de la gente. Nosotros, desde el año anterior, las deudas han sido impagables. Las deudas han sido mayor que incluso el valor de los vehículos. Entonces, desde el año 2018 han sido impagables, 2018, 2019, sin embargo, hemos tenido reuniones con gente de la Asamblea Nacional y nos han ayudado en esto, y gracias a Dios se han dado las cosas, gracias al presidente de la Asamblea, a los asambleístas que nos han apoyado, hemos venido y hoy a lograr realmente un triunfo. Es la primera vez que hoy tenemos como pueblo, como gente, un triunfo a nivel nacional de derogar una ley tributaria. ¿Qué implica justamente este triunfo? Bueno, este triunfo implica, y quiero decirles, señores, que si la gente se une, si la gente está dispuesta a ayudar, sepan que tenemos aquí en la Asamblea Nacional gente que nos respalda, gente que sí cree en nosotros, gente que ha hecho derogar una ley que por más de 10 años nos ha venido robando, señores, robando plata del bolsillo de su familia. Yo insistía justamente en esta pregunta de qué implica, porque uno de los aspectos que contempla justamente la derogatoria es la remisión del 100% de aquellos intereses, multas y recargos que se pudieron haber derivado del saldo de las obligaciones determinadas por concepto de este tributo. Así es. Sin embargo, está el 100% de las obligaciones de intereses, más no de los pagos que teníamos que hacerlo. Sin embargo, tenemos y habemos gente que debemos de más del 2016, 17, 18, valores impagables. Este ha sido un triunfo y realmente bastante medio amargo, medio dulce, pero muy respaldado para toda la gente que estamos atrás, ¿sí? Entonces no es que hemos logrado lo que queríamos, porque estamos más de 10 años bajo un pago que no teníamos que haberlo hecho. No teníamos que haberlo pasado siquiera, porque fue una ley que fue aprobada inconstitucionalmente y aquí en la Asamblea Nacional no fue aprobada por el Pleno. Sino que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Por supuesto, ni siquiera, o sea, hablemos a la gente como es, a la gente hablemos como es, a la gente hablemosle que este impuesto fue aprobado a dedo, no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Los señores asambleístas ni siquiera supieron lo que tenían que aprobar. Fue aprobado por el señor Correa, nada más. Nada más para hacer de caja chica estos más de 900 millones, caja chica para seguir pagando sus sueldos, sus viajes y todo. Fueron 7 años de vigencia de este tributo, señor Calero. En este tiempo ustedes se pudieron organizar como colectivo e insistieron precisamente en lo que hoy tenemos, que es la derogatoria. Bueno, realmente fueron 8 años, ¿no? Y más de 10 años del correato que pasamos, pero nos hemos organizado como gente, y eso sí les quiero explicar. Como gente nos hemos venido organizando desde el año anterior, luchando por nuestros derechos, y aquí en la Asamblea Nacional crean que hay gente que lucha por nuestros derechos y nos está apoyando. No todos son iguales, y les agradecemos el día de hoy. El día de hoy se derogó esta ley que hemos venido peleando en la Corte Constitucional, por donde les quiero decir muy en claro, son unos mamarrachos del gobierno, y no han hecho absolutamente nada. Gracias, señores asambleístas, por apoyarnos el día de hoy. Muchísimas gracias.
Ahora bien, un poco para finalizar, y voy a insistir en una pregunta que en su momento también la hice cuando tuvimos la oportunidad de dialogar, cuando se discutía esta derogatoria aquí en la Asamblea Nacional. Este tributo en su momento fue creado, o su objetivo primigenio era que los recursos se destinen a remediación medioambiental y demás. Ya se ha recalcado que el objetivo como tal no se cumplió. Corresponderá al Gobierno Nacional, una vez que se ha derogado este tributo, generar las políticas necesarias para poder avanzar hacia este objetivo de alguna u otra manera. ¿Cuáles pueden ser alternativas en ese sentido? Más allá de que hablamos de que hubo afectación a los ciudadanos con la recaudación del tributo, pero ¿qué pasa con los temas medioambientales? Bueno, en los temas medioambientales, nosotros como colectivo ciudadano Fuera Impuesto Verde, siempre hemos estado apoyando, y lo vuelvo a recalcar, a la gente que está luchando por el medio ambiente. Nosotros no hemos dicho este impuesto se acaba y dejemos de pagar las cosas por lo que tenemos que hacer. Nosotros incluso pasamos una propuesta al Gobierno Nacional en la cual teníamos que pagar 0.3 centavos de dólar a la gasolina. ¿Para qué? Para que cada persona que contamine realmente pague lo que tiene que pagar por contaminación. Es decir, si usted tiene una moto, si usted hace una fogata, pague realmente lo que tiene que pagar. Pague realmente lo que tiene que pagar. Hoy, como le digo, es un triunfo agridulce, pero bueno, o sea, la Asamblea Nacional nos ha escuchado, nos ha dado la apertura, pero sin embargo, señores, yo les digo de frente, ¿por qué no poner 0.3 centavos de dólar a cada uno de ustedes que paga a la fogata, que paga algo, y realmente que pague la contaminación ambiental? No tenemos combustibles, de una excelente calidad, no tenemos unas vías de excelente calidad. Sobre lo cual evidentemente se deberán tomar medidas. Por supuesto. Así es. Y yo les agradezco mucho, ¿no? Les agradezco mucho. Estoy aquí con Darío Paladines, que es el subdirector. Así es. Muchísimas gracias por todo y realmente vemos que hay una preocupación. Les agradecemos a ustedes, señores de acá de la Asamblea y de la prensa legislativa, les agradecemos directamente por todo este aprecio que nos tienen. Y agradecemos Muchas también a gracias. ustedes su presencia. Ha sido la presencia de Jorge Calero, vocero nacional del colectivo Fuera Impuesto Verde. Y en otros temas, amigos, les contamos que Anaí, la menor de 2 años secuestrada en Quito el pasado 6 de agosto, se reunió con sus padres. El Ministerio de Gobierno informó que 2 mujeres fueron detenidas durante el operativo de rescate. Entre tanto que la Comisión Ocasional de Desaparecidos de la Asamblea Nacional intensifica sus esfuerzos por culminar con la propuesta o el tratamiento de la propuesta de ley de atención en casos de personas desaparecidas. Es el momento en que Anaí se reencuentra con su familia. Una agente de la Policía Nacional realizó la entrega de la niña a sus padres en las instalaciones de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros DINASED. Sus progenitores la recibieron con besos y abrazos, entre llantos de felicidad. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que 2 mujeres fueron detenidas. Se presume que son hermanas y una de ellas sería menor de edad. Cuando se encontraba en un local que su mamá tiene en ese barrio, en un cyber. Ahí estaba la niña y hoy que ya podemos confirmar con ustedes estos datos, de ese lugar la niña fue sacada por 2 jóvenes. La desaparición de la menor se produjo el 6 de agosto en el sector de Pueblo Unido al sur de Quito. Según el Ministerio de Gobierno, se trató de un secuestro simple, porque no hubo extorsión ni se pidió dinero a cambio del rescate. Ambas mujeres se encuentran arrestadas. Se la llevan, pues eran conocidas para la niña porque frecuentaban el lugar, salen con la niña. La niña de 2 años fue sometida a chequeos médicos que, según las autoridades, muestran buen estado de salud y ninguna agresión. El parte policial de la localización de Anaí da cuenta de que luego de su secuestro fue trasladada hasta Orellana.
Cuando las dos presuntas secuestradoras conocieron que la menor era buscada, trataron de cambiar su identidad. Sin embargo, moradores de la localidad se dieron cuenta de que se trataba de Anaí. La Fiscalía General del Estado anunció que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de flagrancia. Entre tanto que la Comisión Ocasional de Desaparecidos avanza en el proyecto de reforma legal para la atención en casos de personas desaparecidas. Así lo indicó el titular de la comisión, Absalón Campoverde. En este caso también estamos hablando, también se pidió que la ley sea orgánica, estamos incluyendo esa palabra orgánica que ya no será como cualquier otro tipo de ley. Según el cronograma de la Comisión Ocasional, para la primera semana del mes de septiembre estaría listo el borrador del informe para primer debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuay chigayukuna ñukuchi ñami kasna kaichishi kikipa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay kunawan machi Belki Sánchez ayichishi willay kunawan kaypi kallarinchi. Notificación que Consejo de Participación Ciudadana Hatun Tandanakuy Imamanmi kasna mamayakta Tandanakuy Ukumanta Willaita Chayachirkakuna Imata kasna kunan kaipunja imami kaip Hatun Pushakuna José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Disintonio, Shindayatik, Walter Gómez, Runa Ayukuna Imatami Kainachishi Kaimama Yakta Tandanakuy Ukupika y Juicio Político, Taripa Iñawin Chikuna Imapi, Kasna Guanachishpa, Yankaimanta Yoxichirkakuna. Chaitami Kasna Yawiyashta Chayachirkakuna, Shinapash, Chaipa, Kasna Kai Runa Pushakunapa, Kipa Katikuna, Paikuna Yankakushkaman, Wichiachun Nishpami, Wiyay Imapika Chaen Nirkakunami. Censura consejeros juicio Shinayati Kashna Kai Hatun Tandanakuy Ukupi Yanka Runakuna Imatami Kasna Mamayakta Tandanakuy Ukupi Hatun Rimanakushka Kipa Taripaikuna Imata Rurashka Kipa Kamachikuna Tamana Paktashpa Yankashka Nishkamanta Kasna Rikuchikunawan Wanachishpa Yankaimanta Yoxichinapag Arinirkakuna Shinayati Kasna Kai Hatun Willaykuna Imaka Ñawinchi Kai Juicio Político Ñaupa Paktashka Kipaimi Paktarirka Arinishpa. Defensa, interpelación, consejeros, Shinayati Kai Hatun Rimanakuy Imamanmi Chusku Kai Hatun Tananakuy Manta Pusha Runakuna Kachayamorka. Paikunapish Kaipi Imashina Yayankaikuna Paktashka, Rikurishka Imatami Kaipi Kasna Willachishpa, Kasna Tukui Apukunama Risichirka Kuna. Shinayati Paikuna Kanirkami, Nukunchi Kasna Kamachikunata, Katispami Yankashkanchi Nishpami Willachirka. Archivo Juicio Kai Hatun Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Tandanakui Pushakuna Imapagmi Shukti Kasna Ñawinchi Kuna Imapish Mañashka Tiakushkakan Chaitami Kai Kutin Imaka Kutimpas Kasna Rimanakushpa Kai Mamayakta Tandanaku Yuku Imapika Ña Kasa Chaitari Paikuna Paktashkamanta Ñami Kasna Ñaupama Katishkakan Ñawinchi Kuna Nishpa Kai Kush Mushun Maña Imataka Wakichinapa Yuyarinakurka Kuna. Censura ex ministra de Salud de Shinayati Mamayakta Tandanakuy Uku Imapimi Kai Wangra Punja Imapi Kastachay Juicio Político Ñaupag Mankatirka Kai Ñaupa Kai Hatun Hambinata Kai Yaktapi Pushak Warmita Shinayati Kai Napunja Mi Kutimpas Kasna Mañaita Chayachirka Mae Montaño Kasna Ñawinchik Apu Kaitami Kai Hatun Apukuna Imaka Kai Kutinka Iskun Chunga Ishki Ari Apuchitaiwan Ña Paktashpa Kasna Guanachinapag Arinirka Kunam. Allanamiento veto ley impuesto verde Shinayati Kai Kutin Imami Yakta Pushak Manta Kai Mushu Kamachi Anchuchinapa Kilka Imata Ayichinaman Kachashka Karka Tukuyapukunami Kai Pikasta Kai Kamachi Tarisishpaka Arinirka Kuna Kasna Kai Kamachi Ña Anchurichun Shinaka Kai Hatun Kamachi Imami Ña Shamupunjakuna Imapi Kai Registro Oficial Kamay Imamanchayanka Chaipiña Yaktapi Kamachi Shina Paktarinaman Yaikunapag. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, cumple agenda de actividades en la provincia de Los Ríos. Nuestra compañera de los medios legislativos, Maritza Flores, nos cuenta más detalles. Adelante. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Nosotros formamos parte de esa cobertura especial que se realiza de la agenda del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en la provincia de Los Ríos. Hace unos minutos, hace unos instantes, fue partícipe de la inauguración del puente sobre el río Lulu en el Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. Este cantón se ha constituido en una zona agrícola. 7 de cada 10 habitantes de esta zona se dedican a la producción agrícola. Y es por eso que se ha construido este puente y también se ha ampliado la vía que conduce hasta esta zona y que conduce a las provincias, a los cantones de la provincia de Los Ríos, lo que ha generado que también las personas, los transportistas sobre todo, se vean beneficiados de esta obra que se ha desarrollado en esta provincia. Está con nosotros Javier Valencia, Javier Vallejo, uno de los transportistas que se ha beneficiado de esta obra. Comentaba en su discurso que esto permitirá llegar y acortar distancias y también reducir los tiempos para el transporte de lo que es todo los alimentos que llegan y salen desde Valencia. Cuéntenos, otro de los beneficios que se desarrolla con esta construcción del puente. Bueno, muchos beneficios, como le decíamos, la transportación se va a beneficiar, no solamente la transportación, los agricultores, en fin, los estudiantes, porque hay muchos estudiantes que quieren salir a estudiar como el Instituto Superior de Valencia y por aquí se va a hacer una vida más fácil. No solamente el transportista, sino la niñez, la agricultura, son los más beneficiados de este sector, como es acá de la Federico Intriago, San Simón, San Pedro, Isla Chémere, La Cumbia. Bueno, muchos sectores que no tengo muchos en la cabeza por el momento, tal vez por el nerviosismo, pero lo importante es que todos estamos siendo beneficiados y vamos a unirá también, pues usted sabe que por aquí usted puede salir ya directamente a Santo Domingo. ¿En qué tiempo? Bueno, de aquí hasta la E25, más o menos en 15 minutos ya está en la E25, cuando usted sabe que saliendo de Valencia, por allá, o saliendo de Valencia, se demora casi hasta salir al kilómetro 27, que sale por acá, más o menos estaría en 1 hora, más o menos. Son 40 años de espera, es lo que se decía para la construcción de esta obra. Claro, 40 años de espera, pero aquí estamos. Una obra de magnitud, una obra de mucho agradecimiento para las personas que influyeron en esta obra, pero lo más importante que se le ha realizado. También el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en su discurso decía que se va a trabajar desde el legislativo para Valencia, para la provincia de Los Ríos y para todo el Ecuador. Sí, así él también lo acotó. Ojalá que sus palabras sean de honor y que se cumpla, porque él también viene de una persona que es de Los Ríos. Claro, por eso le digo, o sea, él es una persona de acá de la provincia de Los Ríos, muy querido, un gran amigo, una persona que se ha ganado el cariño de esta gente de la provincia de Los Ríos como presidente de la Asamblea y como agricultor, porque ellos también tienen su agricultura, su zona agrícola por acá en la provincia de Los Ríos, como es la familia Litardo. Bueno, muchísimas gracias. Él forma parte de las personas beneficiarias, uno de los transportistas que se benefician de las carreteras que se están construyendo, sobre todo acá en Valencia. Decíamos que esta es una de las actividades que ha cumplido el presidente de la Asamblea Nacional más temprano. La primera actividad fue un diálogo con los medios de comunicación de la provincia de Los Ríos, en donde destacó que una vez que termine el receso legislativo, la Asamblea Nacional el primer martes sesionará para continuar con las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En uno de los temas que se tratará es tratar de fortalecer a la policía para mejorar también la seguridad de los ecuatorianos, entre otros temas. También habló acerca de para mejorar la seguridad de los ecuatorianos se debe trabajar en conjunto. De allí dijo que la Asamblea Nacional está dispuesta a tender esa mano para trabajar con todas las instituciones y así poder fortalecer la seguridad a nivel nacional. Estos entre otros temas que nosotros detallaremos en próximas emisiones. Continúan ustedes. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias a Maritza Flores por ese completo reporte y les contamos además que como parte de su agenda de trabajo en territorio, previamente el titular del Parlamento compartió un almuerzo de confraternidad con habitantes de la ciudad de Quevedo. La cita se cumplió en la parroquia 24 de mayo. Allí decenas de quevedeños dieron la bienvenida al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo. Yesenia Guevara, presidenta de la Asamblea Local Cantonal de Quevedo, saludó esta visita. Porque muy poco la ciudadanía puede acceder a las personas que están dentro de funciones públicas muy altas. Pero en lo posible cuando vengo trato de tener este contacto con la ciudadanía para que esto también genere esa posibilidad
de que esta ciudad, que históricamente ha alcanzado por primera vez en la historia democrática del país la posibilidad de que un hijo de su tierra sea presidente del primer poder del Estado en la Asamblea Nacional, también podamos compartir con ustedes esa alegría que este altísimo honor nos da. El presidente Litardo estuvo acompañado de varias autoridades, entre ellos el ministro de Obras Públicas, con quien informó sobre el inicio en las próximas semanas de la ampliación a 4 carriles de la carretera Babahoyo-Santo Domingo. En septiembre ya estaría adjudicada esta carretera para que se inicien los trabajos y que Los Ríos y el país tenga esa noticia de poder hacer efectiva esta justa aspiración para los ríos del país. Y asimismo informó sobre el trabajo parlamentario, como la aprobación definitiva de la derogatoria al impuesto verde, luego que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este jueves la objeción parcial que el Ejecutivo remitió a esta propuesta. Que ustedes tenían en este momento muchas inquietudes y que se sentían afectados por esto, es decir, hoy la Asamblea ya eliminó de manera final este impuesto que también era una preocupación por parte de la ciudadanía. La agenda de actividades del presidente de la legislatura se extenderá hasta este viernes en la provincia de Los Ríos. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y en otros temas, Odebrecht habría entregado $5 millones en sobornos en la construcción del metro de Quito. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea investiga este caso dentro de la indagación Arroz Verde y Lucas Majano. Hasta la Comisión de Fiscalización llegó Luis Eduardo Vivanco, quien detalló la última investigación de su portal digital, La Posta, sobre la entrega de supuestos sobornos por parte de la empresa Odebrecht para la adjudicación de contratos de obras en Ecuador. Vivanco indicó que a su portal digital se filtraron cerca de 33.000 documentos, mismos que luego de un proceso de depuración, 13.000 fueron validados. De ellos se conoció que a través del sistema denominado Drowsys, Odebrecht pagó sobornos para la construcción del metro de Quito, bajo la administración de Mauricio Rodas. En el sistema de emails, empleados de la empresa brasileña, con nombres claves como Silver, Fred y Wilson, habrían gestionado los pagos relacionados con el metro de la capital. Recordemos que esta fue, y durante toda esta gran época de Odebrecht en el país, la obra más cuantiosa entregada a esa empresa en consorcio con Acciona. En un principio, la construcción del metro de Quito fue presupuestado en alrededor de los $1.500 millones, pero culminó con un costo que bordeó los $2.009 millones. Odebrecht empieza a preparar el soborno. Empieza desde 2013 a existir registros de que Odebrecht empieza a cruzar correos entre sus funcionarios para poder gestionar los sobornos de Metro de Quito. Otro hallazgo, tras la filtración de los documentos, fue el pago de $915.000 en sobornos para la construcción de la Ruta Viva, bajo la administración del exalcalde Augusto Barrera. Este es uno de los 2 pagos que se hizo por Ruta Viva de Odebrecht, alcanzando los $2 millones. Pero en marzo de 2018, tras un año de indagaciones, los fiscales cerraron la investigación, aduciendo que no habían evidencias que permitan sostener la acusación de que la ejecución del Metro de Quito y la Ruta Viva habían sido manchadas por Odebrecht. Entonces sí provoca decepción. Por su parte, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe con estas revelaciones, mismo que será presentado al Pleno del Legislativo, señaló la asambleísta Joana Cedeño. Y posteriormente también a la Fiscalía y a la Contraloría, puesto que de lo que yo veo, la mayoría de las recomendaciones tienen que ver con estas 2 instituciones. La Comisión de Fiscalización se volverá a reunir en septiembre próximo para la elaboración del informe. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Aproximadamente $50 millones en pagos con bonos a los jubilados, $20 millones en inversión para el aumento de sueldos de docentes, fueron entre otras las cifras que expuso en la Comisión de Educación la ministra del ramo este miércoles. La secretaria de Estado compareció en esta mesa parlamentaria para informar sobre la situación que actualmente enfrentan docentes y el sistema educativo del país.
La ministra de Educación, Montserrat Kramer, quien fue la tercera autoridad de esta cartera de Estado que comparece en la Comisión de Educación, expuso, entre otros temas, sobre el aumento de salarios a docentes, la alimentación escolar, la reapertura de las escuelas fiscales, el pago de compensaciones a maestros jubilados. Y sobre este último, informó que 967 docentes ya se han acogido a la compensación jubilar, con un monto de aproximadamente $50 millones. También explicó que 761 personas mayores de 70 años o con enfermedades catastróficas recibieron su compensación en efectivo. Y han sido beneficiados 967 jubilados con un monto de $49.703.517. Cabe recalcar que la provincia más beneficiada de todas ha sido precisamente la de Loja con 194, luego le siguen el Oro con 131, Tungurahua con 122 y así todas las demás. En otro orden informó que el proceso de recategorización inició en el 2014 y que al 25 de abril de este año más de 14.000 profesores han sido ascendidos con una inversión de $20.5 millones. El 25 de abril del 2019 se dispuso el ascenso de docentes con nombramiento permanente entre estos respectivos años. Y en ese sentido se favorecieron 14.000 en general, pero son 13.937 docentes que con una inversión del Estado de $20.5 millones. Lo que quiere decir que precisamente también durante este año se han visto beneficiados los derechos laborales de los docentes a través del proceso de recategorización. Mencionó además que mediante acuerdos con las comunidades ya se procedió a la reapertura de 11 escuelas fiscales y al momento se encuentran 361 en espera, de las 8.000 que fueron cerradas. Tenemos todo un proceso de acuerdo con la comunidad, hemos recibido 361 solicitudes a pesar de que hemos hecho mucho esfuerzo de acercamiento a las comunidades, pero 361 nos han confirmado su voluntad de reabrir. Y después de eso procedemos a ver la legalización de los predios, el estado de infraestructura, hacer los estudios, los análisis y estamos como hasta el momento 11 se han reaperturado y tenemos ya listos para las siguientes 70 que lo esperamos hacer muy próximamente, que ya está todo este proceso técnico previo ya realizado. Finalmente, la ministra se comprometió a asignar un representante de esta cartera de Estado, el cual participará con sus aportes y observaciones en la construcción de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual ya lleva 2 años en la Comisión de Educación. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y precisamente este jueves el Gobierno Nacional actualizó estas cifras. A través de un comunicado se informó que en apenas 2 semanas se registra el pago de $57,4 millones para 1.119 personas por el mecanismo de bonos voluntarios. Este mecanismo, se menciona en el documento, es uno de los instrumentos más seguros de inversión que tiene tasas de interés que van entre el 3.25% y 6.50%, dependiendo de la edad del jubilado. El Gobierno Nacional estableció en el Presupuesto General del Estado del 2019 $350 millones para el pago de compensaciones jubilares, de los cuales 240 millones serán cancelados con bonos del Estado para aquellas personas que se acogieron a la jubilación antes de los 70 años. Y en más información, este jueves y por quinta ocasión, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional intentó sesionar, pero no hubo quórum. Vilma Andrade, presidenta encargada de esta mesa legislativa, recalcó que la comisión viene trabajando en visitas a territorio y reuniones con entidades, pero que no es posible tomar resoluciones debido a las inasistencias. En esta jornada en particular, la parlamentaria instaló una mesa de trabajo con los comisionados Washington Paredes, Maggie Padilla y Byron Zuquilanda. La Comisión Ocasional de Tránsito escuchó el alcance de varios proyectos de ley de iniciativa legislativa que servirán como insumos para la construcción del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Tránsito. El primer debate de la propuesta culminará en el Pleno luego del receso legislativo. El asambleísta Patricio Donoso fue el primero en exponer el alcance de su proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Ahí manifestó que busca que se incorporen incentivos para quienes no cometan infracciones de tránsito. Por ejemplo, que al momento de renovar la licencia el trámite sea automático, en la misma categoría y sin trámites burocráticos. El ciudadano dice, si conduzco con precaución,
me ahorraré harto tiempo al renovar mi licencia. Segundo, la gente que hace cola preguntará por qué esa otra persona no la hace. La respuesta será, es que no cometió infracciones. El asambleísta Juan Cárdenas, en cambio, propone que los gobiernos autónomos descentralizados participen del impuesto que generan las concesionarias de vehículos en las diferentes ciudades. Las ensambladoras y comercializadoras de vehículos automotores tramitarán la matrícula ante la autoridad competente del cantón, lugar de residencia del comprador. El presidente de la mesa legislativa aseguró que si bien el primer debate aún no se supera en el Pleno, la mesa legislativa desde ya define temas que generaron discusión sobre, por ejemplo, el transporte rural y la legalidad de las aplicaciones móviles del servicio de taxis. Miren, el tema de transporte comunitario, la propuesta de la clase amarilla identifica que solo sea transporte rural, pero sí están de acuerdo en que sea mixto para transportar personas y o carga. Entonces ya vamos llegando a un acuerdo. En el tema de las plataformas, el señor alcalde de Quito ha hecho un gran planteamiento en proponer una plataforma para los taxistas. He conversado con ellos, se mantiene un tema de que, y en eso comparto, de que no puede haber un trabajo desleal donde un chofer, por ejemplo, de una plataforma digital, no sea profesional. El asambleísta Fafo Gavilanes adelantó que, según conversado con el presidente de la Asamblea, la continuación del primer debate de las reformas a la ley de tránsito será luego del receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y ahora, amigos, nos abstraemos de estos temas legislativos y políticos para contarles que la Asociación de Padres de Personas con Autismo, APADA, organiza para estos días una feria de emprendimientos por la neurodiversidad, entre otras actividades, sobre lo cual vamos a conocer de inmediato en nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña María de Lourdes Ortega. María de Lourdes Ortega, vicepresidenta de la Federación de Autismo, presidenta de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo. María de Lourdes, qué gusto tenerla nuevamente por aquí. Muchas gracias por el espacio. Y para conocer precisamente sobre esta agenda de actividades que ustedes están organizando, ¿cuál es este objetivo? Entendemos que a través de estas iniciativas buscan llegar a más personas para que puedan conocer acerca del espectro autista. Sí, siempre nos encontramos ante la desventaja de que el autismo es una discapacidad invisible. Muchas veces quien lo padece no lo sabe, quien lo tiene no lo acepta. Es algo bastante complicado y sí buscamos a través de este nuevo movimiento que hemos creado de llamarlo una neurodiversidad y promover caminatas, así mismo como emprendimientos. En la situación económica que tenemos papitos que están sin trabajo o adultos que desean promover la capacidad que tienen de ellos también, armar sus emprendimientos, y para eso es la feria. Y la caminata para invitarles todos un día domingo a caminar, a apoyar, a celebrar que somos distintos, porque eso es el autismo, así como cualquier discapacidad. Es una oportunidad de ser distinto y al resto nos dan la oportunidad de aceptarnos y aceptarles como son. ¿Cómo avanza precisamente este proceso de difundir acerca de esta realidad? Es complicado. Nosotros en Ministerio de Salud más o menos somos 1.500 personas, me incluyo porque lucho por ellos, 1.500 personas con autismo en registros del Ministerio de Salud, cuando en las estadísticas internacionales deberían ser alrededor del 1 cada 80 o 1%, lo que quiere decir que distamos mucho de en realidad cuántos somos. Y es duro no saber cuántos somos, dónde estamos. Somos un poquito una luz para las personas que reciben por primera vez el diagnóstico, porque es otro problema. Nos dicen su hijo tiene autismo y no sabemos qué es, y eso es bastante desesperante, no saber qué va a ser de nuestro hijo, no saber de qué se trata, no saber la expectativa de qué puede pasar. Y bueno, ahí estamos para decirles que somos un grupo de padres que hemos pasado lo mismo y que estamos para acompañarles y que no están solos. Justamente, de un lado esta realidad, de otro lado, ¿qué pasa con las políticas?
Las políticas públicas son bastante amigables, la realidad es otra. Ahí sí hay una expectativa realidad bastante fuerte. Entonces sí, hay leyes que promueven la inclusión, pero otra cosa es que un maestro que nunca estuvo preparado para tratar a una persona con necesidades educativas especiales, ahora la tenga que incluir, y en el sector público en grupos de entre 30 y 40 niños, cosa que se hace muy difícil e intolerante para un perfil de niño o adolescente con autismo que es hipersensible y que no tolera el ruido, no tolera el murmullo de sus compañeros, el murmullo de todo el colegio, se le hace de verdad insoportable, es doloroso para ellos, un dolor físico real se les provoca, y por más que estén las leyes y por más que esté la normativa y el apoyo, otra cosa es vivir la realidad y ver cómo se retiran a medio año, cómo desertan, cómo algunos intentan seguirlo virtualmente, y gracias a padres que son, y madres sobre todo, hay muchas madres más que papitos lamentablemente atrás de esta lucha de sacarlos adelante. Y la educación superior pues es otra cosa. Sí, para el CENESID incluirlo es darle el cupo, y ahí se pierden los chicos. Y bueno, esa es una lucha. Sí, entendemos que todos nos han abierto las puertas para hablar, incluyendo la Asamblea, por eso estamos aquí. Pero sin duda alguna todavía mucho por hacer. Mucho por hacer. En tanto o entre tanto, entonces, en este poquito tiempo que nos queda, concentrémonos en cuáles son estas actividades que podremos encontrar en esta Feria de Emprendimientos. Arranca el día de mañana, se extiende hasta todo el fin de semana. Entendemos que va a haber shows artísticos y demás, y que la invitación está abierta para toda la familia. Sí, para toda la familia y para todos los que deseen conocer qué es el autismo. Profesionales se acercan mucho, estudiantes. También hay estudiantes que están compartiendo tarima con los niños, y la caminata también es eso, conocernos. Muchos nos conocemos en redes, incluso solamente porque buena parte del apoyo la hacemos en redes, entonces entre nosotros no nos conocemos incluso todos, y esto es una buena oportunidad. Y en los emprendimientos está de todo, entonces hay manualidades, hay artesanías, hay comida, hay distintas iniciativas, y también decirles, si es que hay alguien que tenga autismo y tenga un emprendimiento, bienvenido, tendrá un espacio. Esta feria 16, 17 y 18 de agosto de 9 de la mañana a 17 horas, mientras que la caminata prevista para este domingo. Sí, desde la Cruz del Papa hasta la Asamblea. Finalizar entonces con la invitación a todos. Sí, a las 9 de la mañana el día domingo les esperamos. Creo que ahí sí nadie tiene pretexto de que no puede en domingo, y nos puede acompañar y mostrarnos que somos muchos, que somos más. Correcto. Muchísimas gracias, María de Lourdes, por haber estado con nosotros. Ha sido la presencia de María de Lourdes Ortega, presidenta de APADA, representante de esta asociación precisamente de padres de personas con autismo, a propósito de esta Feria de Emprendimientos por la Neurodiversidad que se desarrollará a partir de este viernes, y la caminata por la diversidad, como la han denominado, este domingo. Y en más información les contamos que con el fin de incentivar el deporte en el Ecuador, el gobierno resolvió reducir el arancel para zapatos deportivos y dejar en cero el arancel para implementos deportivos. Esta medida generó reacciones positivas en el Parlamento. La resolución del Comité de Comercio Exterior, mediante la que se establece la disminución de aranceles al 15% al calzado técnico y al 0% a los implementos deportivos, genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Los legisladores y deportistas Sebastián Palacios y Dayana Pazley saludan la iniciativa del Ejecutivo, pues sostienen que si bien no es la solución para impulsar el deporte, la medida ayudará a reducir costos a los deportistas. Efectivamente, ayuda, impulsa la práctica del deporte porque genera más accesibilidad, más personas van a poder comprarse unos zapatos para hacer deporte, para hacer básquet, fútbol, tenis, más personas van a poder comprarse implementos a menor precio. Beneficia, como le digo, en una
en cierta medida, pero no es lo que va a hacer que nuestros deportistas lleguen al medallero olímpico. Entonces, ¿es un incentivo que te salga un poco más barato una bicicleta? Sí, pero con eso no como, con eso no cumplo un sueño. El asambleísta Sebastián Palacio recordó también que de la mano de este tipo de medidas y con el fin de promover el deporte, en la Comisión de Salud se encuentra el proyecto de reformas a la ley del deporte, así como por parte del grupo parlamentario del tema, la conformación de mesas técnicas para promover incentivos de las empresas privadas que apoyen a deportistas. Lo que buscamos es una doble deducibilidad del impuesto a la renta, es decir, que si una empresa apoya a un deportista con $5,000, al final del año pueda deducir como si estuviera apoyando con 10,000. Esto es un incentivo tremendo para las empresas, sucede en otros países. Con la resolución del COMEX, el calzado especial, los cascos, raquetas, pelotas y demás artículos deportivos importados tendrán menores costos por la reducción de aranceles. Antes, el calzado técnico estaba grabado con un arancel mixto del 10% más $6 por cada par, mientras que los implementos tenían aranceles que iban del 25 al 30%. Como bicicletas, BMX, bicicross, imagínate, freestyle, bicicleta de ruta, de contrarreloj, solo por poner un deporte como ejemplo. Sí hay obviamente tecnología de punta que es fabricada en otros países y hay que importar. Por eso sí es importante la eliminación de aranceles para que puedas adquirirlo. La disposición no se limita a federaciones o asociaciones deportivas ni es exclusiva de deportistas profesionales, sino más bien está dirigida a todos los comerciantes que importan este tipo de productos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así, amigos, llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.